Muchas gracias por la oportunidad que me brindan hablar de la obra de Rosa Regás, a cuyo estudio dediqué mi tesis doctoral. Amor, muerte y melancolía es el título de esta comunicación. Debo advertirles que he variado su título porque se ajusta bastante más a los temas que quiero tratar a lo largo de esta exposición. Uno de los asuntos más trágicos y también más delicados y tristes a la hora de escribir es para la autora el del paso del tiempo. Como ella asegura, el tiempo va pasando y lo va cambiando todo, como si tú no tuvieras capacidad para quedarte con nada. Es una tortura, realmente es una tortura, pero es lo que hay. El sustrato de nuestra vida es de una brutalidad sin límites. El paso del tiempo acarrea la pérdida y el saber o no saber perder propicia, según Julia Kristeva, la aparición de la melancolía. Como dice la autora de Sol Negro, mi depresión me indica que no sé perder. Regás ficciona muchas de sus vivencias a lo largo de su narrativa, toma de su realidad o de la ajena, la toma como modelo para sus historias, escenifica y resuelve en sus personajes aquellos sinsabores propios, el recuerdo de su infancia, que es su paraíso perdido, por ejemplo, le provoca un desarraigo que siente como el Nostos. Es hija de padres separados republicanos, vio destruida su familia tras la guerra civil, estuvo en el exilio, jamás volvió a convivir con su familia y por eso al rememorar qué significó para ella el exilio, dice, nunca conocí a mi familia. Tengo tres imágenes de mi madre, una que se está maquillando, otra en la cocinita que tenía yo para jugar y la última, la que tengo clavada, es en la estación de Francia. Yo estoy con mi abuela, con mi hermana, mi madre está de pie en el andén, con un traje de cuadros y se va haciendo pequeña. No he tenido infancia. Esa pérdida de la madre, de la familia, es el sentimiento de desapego que ha sentido a lo largo de su vida, como reconoce, no me apego a ningún lugar. Dice, no me siento de ningún lugar, no tengo sentido de la patria, pero siempre, siempre me siento perdedora de la guerra civil. Esa es la emoción que lleva dentro y que recogen algunos de sus personajes en forma de tristeza, de melancolía, de derrotismo. Por eso echan de menos algo que perdieron en el pasado, que creyeron poseer o que de repente desidealizan. Esa sensación de abandono, de estar únicamente al amparo de tu soledad, es característica de algunos de sus personajes. La narrativa de esta autora se nutre de actantes dramáticos. Muchos de ellos están sometidos a la angustiosa búsqueda de su identidad perdida o olvidada. Se sienten dependientes de sus pasiones, subyugados a patrones amatorios insanos, erróneos. Son personajes que se recluyen voluntariamente en estados de letargo, que alternan con estados de melancolía que los arrastran de alguna forma hacia patologías como la depresión. Esta es la experiencia que vive Juana, protagonista de Preludio, inserto en Pobre Corazón, y años más tarde trastoca la vida de Arcadia, la actante de la novela Música de Cámara. O bien son personajes que deciden segar su propia vida porque son incapaces de asumir el dolor de sus pérdidas y viven alternando la angustia con la pena hasta sucumbir al suicidio, como le ocurre a Paramio o a Raúl, protagonistas de los relatos La Nevada y Más allá del límite. Una recopilación que dice la autora que la saca, la basa en anécdotas reales, porque dice, era una época en la que me di cuenta de que para escribir lo primero que hace el escritor es agarrar algo de su interior, de su vida, y a partir de ahí empezar a manipularlo. Quise hacer un libro de historias cuyo principio ya conocía. En ese momento Regás estaba trabajando en la Casa de América en Madrid, hace poco que ha abandonado Barcelona, despechada, traicionada, ha dejado también a otro de sus grandes amores, Juan Benet. Ese cambio la transforma, aunque le deja para siempre en la memoria el eco de la nostalgia, que muchas veces suplirá con el don de la energía del que siempre ha hecho gala. No obstante, la huida y la morriña del recuerdo son características que han heredado algunos de sus personajes, porque algunos actantes sienten la necesidad de liberarse del dolor, así como del delirio obsesivo por la muerte. Por eso se suicidan, paradójicamente, porque conciben el morir como el estado de descanso para la mente y el alma maltratadas por la saudade. El suicidio es la solución que escogen Raúl y su madre Leonora, protagonistas del cuento Más allá del límite, inserto en Pobre Corazón. Para estos dos personajes mantener el padecimiento supone una especie de fidelidad al recuerdo de las hijas hermanas fallecidas. Para estos dos personajes están más cerca de ellas a través de este sufrimiento que sienten. En el ensayo Duelo y Melancolía, Freud alega que la melancolía sobreviene cuando la pérdida no se acepta, cuando su vacío se convierte en una cuestión casi personal. Entonces Raúl, héroe romántico sin habilidad para enfrentarse a su duelo,
sin aceptar su homosexualidad, vive al límite de ese dolor y siente una gran dependencia también hacia su madre, por eso partirán juntos. Ni siquiera su trabajo de creación cinematográfica es suficiente para apaciguar esa aceria y se decide por el suicidio escapista, que será el fin de su malestar. Rocaferré, en su ensayo El mono ansioso, cita al sociólogo francés Jean Bitlet, que opina que el suicidio es una huida del que no quiere enloquecer. Pero tal vez quien mejor define lo que persiguen Raúl y Leonora sea Julia Kristeva, para quien el suicidio es la reunión con la tristeza y, más allá de esta, con ese amor imposible. Raúl y Leonora son dos personajes extraídos de la realidad. Regas literaturiza la muerte de una madre y de un hijo que decidieron lanzarse por el precipicio de la montaña que custodia un santuario de la provincia de Girona. Todos los personajes de la narrativa regasiana que padecen estados de melancolía, de depresión, tienen una causa visible y sabida. Como dice la autora, un estado de melancolía sin una causa no me lo imagino. El desamor es una de esas causas, como sucede, por ejemplo, con el personaje de Paramio, protagonista de La Nevada, un cuento de pobre corazón. Paramio es un viejo que decide ahorcarse al entender que su amor pasional o cupíditas por la joven Camila no va a ser correspondido, y que además está a punto de ocasionar un mordaz sufrimiento a su esposa, con la que lleva casado 50 años. Paramio no supera este estado de depresión, de excitación, en el que sobrevive desde que pierde la razón y el control de su conciencia por la adolescente Camila. Y para redimir a su esposa de la vergüenza del adulterio, porque aunque no lo haya consumado físicamente, sí lo ha hecho de pensamiento, y del sufrimiento, del repudio al que la somete, e incapaz de aceptar la realidad bochornosa, se colgará de la barandilla de la habitación de Camila, y la nieve de la borrasca que ha sorprendido al pueblo durante esa noche lo cubrirá como un muñeco anodino, viejo, devorado por la melancolía. Esta es también una historia basada en la realidad, ya que Regas sabía que era uno de los sucesos del pueblo de Cadaqués, un lugar donde ella veraneó durante 20 años. La melancolía se compone de añoranza y es una de las pasiones más importantes de nuestro mundo afectivo, un caimiento del corazón, decía San Juan de Ávila. Para la autora es un estado de rabia, de depresión, una de las formas de tristeza, es casi un estado de ánimo. Es el estado en el que sobrevive durante 25 años Julita, la protagonista de Los funerales de la esperanza, relato de pobre corazón. A Julita la casa su madre con un legionario que le había prometido mediar en la liberación de su marido, preso en el penal de Ocaña, y protegerla a ellas de la hambruna y de las penurias de la posguerra. Sin embargo, el legionario resultó ser una bestia que violó y maltrató a Julita cada noche durante 50 años. Ella entretuvo, mientras tanto, su desconsuelo imaginándose el vestido que llevaría al funeral de su esposo el día en que muriera. Tejer y destejer en su imaginación el que fue su vestido de novia hasta transformarlo en uno de luto, la evadía de la realidad, aún lamentando que el legionario no se moría, aunque esa hubiera sido la única idea, la única solución para tantos tormentos. Tejer y destejer ese vestido irreal evita que la melancolía la empuje a la depresión y al suicidio. Esa misma ataracha la aparece también su madre, que se describe en el cuento con los ojos llenos de lágrimas, el pañuelo siempre en la mano hecho una bola. Ya casi al fin de su vida, Julita se sorprende porque no logra recordar cómo se suceden los últimos 25 años de su vida. Incluso piensa que el tiempo que todo lo mueve para ella se detuvo hace bastante. Aurelia es la protagonista de otro relato. La inspiración y el estilo de Pobre Corazón. Conoce a Manuel, un joven escritor con el que entabla una relación amoroso-literaria y además se obsesiona. El intercambio epistolar se suspende al cabo de 2 años, cuando vuelven a reencontrarse y descubren que no son la realidad que se habían imaginado. Ella decide despedirse de él de manera epistolar en un intento de solucionar sus propias inquietudes, pero las cosas del alma no se pueden solucionar con decisiones drásticas. La pérdida de esa relación epistolar significa para Aurelia abandonar ese medio terapéutico que actuaba de antidepresivo. La melancolía también deja rastro, y bastante importante ese rastro en ella. He querido comentar esta relación epistolar porque en la narración la protagonista femenina, igual que le ocurre al protagonista y a la protagonista de Hasta la vista amigo,
forjan de alguna manera un ideal del otro a través de la escritura. En ambos casos la melancolía sobreviene cuando aquello que se imaginaron no sucede porque simplemente no existe. En el libro de relatos Viento Armado, varios son los textos en los que aparecen personajes que adolecen de amargura, de melancolía. Por ejemplo, en Encuentro, Eugenia es una mujer solitaria que desde su zona de confort, el salón de su casa, gasta su tiempo contemplando a las gentes que hay en la plaza de enfrente. Es una espectadora, al estilo de los personajes ventaneros de Virginia Woolf, de Carmen Martín Gaite. E incluso llega a conocer a todos los habitantes de ese universo para quienes inventa una vida. La melancolía la embelesa cuando se enamora de una de esas figuras, un hombre con sombrero panamá que un día la saluda. La búsqueda de ese hombre va a ocupar todo su tiempo, incluso se aventura a mezclarse entre las gentes de la plaza, pero su destino es padecer la soledad tras la ventana, aunque su mente imagine a ese hombre junto a ella, viendo a ambos pasar la vida. El relato titulado Melancolía está basado en la biografía de la autora. La narradora protagonista, que es el alter ego de Regás, narra la relación que la une a Ahmed, un inmigrante ilegal que contrata para cuidar de su finca. Juntos proyectan nuevas mejoras para la vivienda, de manera que los sueños de ella se hacen realidad, se concretan. Sin embargo, Ahmed desaparece y con él la posibilidad de seguir realizando sus planes. Por eso es ella quien padece esa melancolía. Ha perdido la seguridad, se siente abandonada. Proust decía que evocar lo que uno recuerda es lo que le inspira a escribir. La memoria es lo que inspira entonces a la autora a relatar esta añoranza, pues es la historia ficcionada de uno de los guardas del Masgabat, la casa de campo de Rosa Regás. Los estados de nostalgia promueven que el propio personaje permita que sus pensamientos lo embullan hacia un mundo interior donde se debate contra su misma alma, que está en conflicto por el vacío que le dejó la pérdida. Cuando los personajes se alienan de su entorno, lo hacen de distintas formas. Unos responden ante lo cotidiano del mundo con un mutismo hermético, con conductas de enajenación puntual, de locura, como le ocurre al protagonista de Hasta la vista amigo, o a Palmira, incluso en la novela Memoria de Almator. El protagonista de Hasta la vista amigo, en verdad, padece una especie de esquizofrenia que lo condena a ser engullido por la locura. De repente se repite ante un espejo, se me va la cabeza, se me va la cabeza, me doy cuenta. Y ese espejo le está devolviendo una imagen de ausente de sí mismo, porque su alma está atrapada en el infierno de su desespero, de su taedium vitae. Su amante es quien va a narrar estos estados que alternan entre la excitación sublime y la depresión más acerba, mientras él se aferra a los pocos recuerdos cinematográficos que tiene, únicos, que van a ayudarlo de alguna forma a expresarse, a expresar esos sentimientos y las ideas que no sabe, los pensamientos que no logra arrebatar al olvido en el que se ha vertido su memoria. Y en alguna parte de ese olvido está su identidad dormida. Freud alega que el neurótico rechaza la realidad circundante, que no la reconoce y la transforma según su imaginación. En este cuento la realidad y el cine se fusionan para construir un puente de comunicación entre esa pareja enamorada. La relación epistolar será lo que va a unir esa comunicación durante 5 años y a través de esas cartas el personaje femenino se enamora del genio creador de este personaje esquizofrénico casi enajenado, porque la creación literaria es una de las expresiones del melancólico. Según las teorías acerca de la melancolía y de la creación que van desde el pseudo Aristóteles, el melancólico presenta un registro emocional más amplio que una persona normal, pero también presenta una conducta desordenada, como sucede con este protagonista. Como los cuentos que venimos comentando, también este tiene su base en la realidad, porque la autora se inspira en un esquiador que conoce en Davos y caracteriza al personaje a partir de este encuentro real. Para Rosa Regás también la correspondencia ha sido una práctica de comunicación muy habitual a lo largo de su vida y también una práctica casi de creación literaria. De hecho, la desidealización del otro, en el caso de este encuentro real que apunto, la llevó a escribir el relato que les estoy comentando y que tiene tintes realistas. El recuerdo de una infancia de cariño en un entorno bucólico causa los estados melancólicos de la protagonista de la novela Memoria de Almator, que desde que llega a casa de la abuela materna entra en una especie de letargo melancólico, que incluso ese letargo casi la va a abocar
a la inanidad de la depresión de la que escapa in extremis, poniendo tierra de por medio. Este personaje actúa como la propia Regás hace en los momentos críticos de su vida, de manera objetiva, distanciándose del problema, distanciándose del conflicto para amortiguar el dolor. Porque dice la autora que aunque los conflictos del alma de alguna forma intenten evadirse, solo los va a suavizar el tiempo y los va a aliviar el olvido. La protagonista de esta novela conoce además la historia de Palmira, que es una muchacha obligada por su familia a renunciar al amor de su vida, y es tan enorme la desdicha que la embarga, que sucumbe a la inmovilidad de su cuerpo y enloquece. Acabará su vida cosificada en ese entorno bucólico. La somatización de su tristeza la va a arrojar al ensimismamiento, que la espeja en el mundo como una muerta en vida. La melancolía la acerca entonces al concepto de muerte viviente definido por Julia Kristeva. Regás se inspira también en una base real, en la hija de la familia vecina de la residencia veraniega de su abuelo, para crear a este personaje de Palmira. En la novela Luna Lunera, la abuela de los niños protagonistas padece melancolía desde que la guerra le asesina a sus dos hijos y su esposo se convierte además en un tirano ególatra que la aniquila psíquicamente. La abuela enloquece, entra y sale de las casas de reposo, vive apartada de la familia, fuera del mundo, escondida como una vergüenza, hasta que un día, lúcidamente, decide abrir la llave de gas y suicidarse. Es un suicidio escapista, como el que decidió Raúl en Más allá del límite. El personaje de la abuela también está basado en la realidad. Se trata del alter ego de María Castells, la abuela paterna de la escritora que se quitó la vida en febrero de 1944, incapaz de soportar lo que le dejó la guerra, dos hijos muertos y un marido tirano. También aparece en Luna Lunera la figura de otro melancólico, tío Santiago, amante de la música, devoto de la Virgen de las Lágrimas. Se ampara en todo esto para huir del tormento del recuerdo de la guerra, del suicidio de la madre. Tío Santiago morirá en soledad y lleno de tristeza. La autora dice que la tristeza es superior a la melancolía, la tristeza es mucho más amarga. Algunos personajes regasianos se dejan engullir por esa tristeza hasta padecer la desidia que los destierra del mundo y los condena a la apatía de la depresión. Eso es lo que va a vivir Arcadia, protagonista de música de cámara, tras caer en la melancolía. Ella percibe que su entorno burgués la destruye, ha tenido que renunciar a sus recuerdos, pero quien pierde el pasado pierde la identidad, y es justamente esta pérdida obligada la que descarrila su razón, y entonces la invade la depresión. Como Camila, el mutismo se va a apropiar de su voz. De alguna manera considera que su vida ya no tiene ningún tipo de sentido, e incluso que su marido para ella llega a ser un perfecto desconocido. Además, está segura de que su entorno no va a comprender su sufrimiento, porque nadie considera en su entorno que la depresión sea una enfermedad. No hay salida para su situación, no puede huir porque está presa de la melancolía. La depresión es entonces su defensa, argumento que ofrece Kristeva en su ensayo, cuando dice: la inanición, que pudiéramos llamar depresiva, constituiría una reacción aprendida de defensa contra una situación sin salida. Arcadia se enfrenta a su melancolía entendiéndola como un malestar que se acomoda en su alma, que la enferma de añoranza hacia un pasado que no se puede corregir y de resignación ante la incapacidad con la que siente la vida. El pasado es uno de los temas que más malestar y nostalgia provocan en los personajes regasianos, como vemos junto al paso del tiempo, que acarrea pérdidas, olvido. El pasado es un mito para muchos de ellos, un nostos al que anhelan regresar. Ten siempre a Ítaca en la memoria, rezan los versos de Cavafis, y eso es lo que le ocurre a Arcadia y a la mayor parte de los personajes que he comentado hoy, puesto que todos tienen una pérdida en su memoria, un dolor, un desarraigo. Algunas anécdotas de música de cámara son muestras de la literaturización de la biografía de la autora. La autora además suele describir más el interior de los personajes, ya que quiere relatar el pesar de sus ausencias, la experiencia de sus miedos, vivida como una forma de amar, tal vez la única forma de sentir el amor que conocen estos personajes, porque viven un amor pasional en un constante desiderium, y con él deben convivir lastimándose. Muchas veces esa vivencia constituye todo un desafío que los lleva a debatir con la melancolía, con la soledad, con la muerte. Y el gran error de su reto de vivir no es otro que entender que todos somos sustituibles, como arguye la autora,
Todo está basado en el paso del tiempo. Un día con la misma cadencia te morirás, como si tú no tuvieras capacidad para quedarte con nada. El paso del tiempo es eso, es tremendo. La narrativa regasiana rezuma melancolía y nos transmite a través de los conflictos de los personajes lo que significan las Ítacas de cada uno. Muchas gracias.